Bien, ya estamos grabando, ahora venimos bien. Cuando empezamos a grabar, mi imagen que la tenía abajo en la pantalla, queda abajo del cartelito también de la grabadora y también pierdo la imagen que yo les estoy pasando a ustedes. O sea que un poquito más complicado aún. Bueno gente, empezamos con la unidad número 4, una unidad parte del corazón de la materia, uno de los temas importantes. Para esta unidad tenemos asignadas 3 teorías y 3 o 4 prácticas. O sea que hoy vamos a ver la primera parte de 3 teorías y la primera parte de 3 o 4 prácticas. Haremos más o menos 1 hora y media de teoría, hacemos una pausita pero no cerramos, eso nos pasó a clase anterior que cerramos y después la gente de práctica quiso entrar y no pudo. Así que seguimos conectados. De donde terminemos esta unidad, yo dejo de grabar, hacemos una pausa de unos 10 minutos como para tomar un café y volvemos con la explicación de un problema típico de dinámica de fluidos. Nosotros habíamos visto en cinemática que estudiamos el movimiento de los fluidos sin tener en cuenta otras partes del sistema. Acá sí, en dinámica vamos a estudiar el movimiento de un fluido en relación o con respecto a otras partes del sistema, y acá empieza una de las cosas importantes. Vamos a empezar a considerar las fuerzas que intervienen y que influyen en el movimiento, las fuerzas que se generan por el movimiento del fluido. Le ponemos una variante adicional, pero ya salimos del concepto de estática, complicamos un poquito las cosas con cinemática de fluidos y seguimos avanzando en la complejidad de la materia con este tema, insisto, central, que es dinámica de fluidos. Fíjense por dónde estamos. Hablamos un poquitito de mecánica de fluidos en relación a fluidostática y de cinemática, y ahora vamos a arrancar por este lado, con fluidodinámica. Fíjense la complejidad de las redes que vinculan a cada uno de los temas que vamos a tocar en 3 clases teóricas. Particularmente hoy tendríamos que ver esta parte. Empezar a hablar de transferencia de cantidad de movimiento, definir el tensor de esfuerzos viscosos, definir el tensor de tensiones y empezar a hablar un poco de la ley de Newton vinculada directamente con el tensor de esfuerzos viscosos. También vamos a hablar de viscosidad, de fluidos newtonianos, no newtonianos, y me gustaría intentar llegar hasta acá a la ecuación de movimiento, al menos las versiones más elementales de la ecuación de movimiento, para tratar de resolver un problema de fluidos newtonianos correspondiente a la parte de seminarios. Entonces tendríamos que avanzar todo esto, que es lo normal que se avanza en la teoría, y meter un poquitito la atención en estos temas. Ecuación de movimiento, sobre todo para la resolución de problemas sencillos de fluidos newtonianos. ¿Sí? Así que ténganme paciencia, me frenan las veces que sea necesario, pero vamos avanzando para ese lado. Eso sería normalmente lo que se ve en una segunda clase. Bien, vamos a hablar de transporte de cantidad de movimiento y vamos a arrancar con un ejemplito, con un muy sencillo, creo que un problema más sencillo que esto no nos puede tocar en nuestra vida de ingeniería. Tenemos 2 placas planas, paralelas, semi-infinitas. Entre medio de las 2 placas hay un fluido. Ambas placas están separadas una distancia I, e inicialmente, a tiempos menores que 0, y antes que consideremos evaluar qué es lo que pasa, el fluido está inicialmente en reposo y solamente asociado a un campo unidireccional gravitatorio. ¿Sí? Este fluido solamente está
influenciado por la gravedad. ¿Se entiende? Tenemos una placa arriba, semi-infinita, fluido, llenando todo el espacio comprendido entre la placa superior fija y la placa inferior móvil, que en este momento todavía está quieta. La distancia entre las dos placas es una distancia que consideramos arbitrariamente I. En tiempo igual a 0, súbitamente la placa inferior se pone en movimiento. Obviamente, se pone en movimiento porque entra en acción una fuerza, y si la placa se mueve de izquierda a derecha, es porque la fuerza está actuando de izquierda a derecha. Inicialmente, a tiempo igual a 0, lo que decimos es que solamente la capa de fluido que está en contacto directo, en contacto íntimo con el fluido, toma la velocidad del fluido. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguna consulta? Gente, si me dan el ok, sigue. No, consulta. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió. ¿Ah? Bien, gracias. ¿Todos están con micrófono o con cámara, o están algunos de ustedes está complicado con el tema de periféricos? Les comento por qué. Es decir, la ventanita que tengo para el chat me ocupa una parte de la pantalla, pero si todos nos podemos manejar por audio y por micrófono, cierro el chat. No es que cierre, pero al menos cierro la ventanita. No lo voy a tener un acceso tan rápido, pero tengo un poco más de dominio de pantalla. Ustedes me dirán si lo puedo... Sí. Cerrando y te avisamos y te lo leemos cualquier cosa. Perfecto, hacemos así. Es decir, yo estoy tratando de tener información en mi pantalla. Ya mi cara no la veo porque el panel de la grabadora queda justito arriba de mi imagen y no lo puedo correr por el momento. Ya voy a intentar eso. Y ya aprendí cómo se hace. Bien, ya aprendí, ya está. Bien. Minimizo el tema del chat, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Vale. Bien, gracias. Ustedes me van avisando de si no se entiende, si no se ve el cursor. Si voy muy rápido me frenan, si voy muy lento me avisan, Julio, nos estamos durmiendo. Pero los tiempos regúlenlos un poco ustedes. Fíjense qué pasa a tiempos pequeños. La placa de arriba todavía ni se enteró que la placa de abajo se está moviendo. La placa de arriba no siente ningún movimiento, no requiero de fuerza para mantenerla quieta. La placa de arriba no se enteró que la placa de abajo está quieta. Y en realidad, todo este sector del fluido que estoy moviendo con el cursor, avísenme si se ve bien, no se enteró que la placa de abajo se movió. Pero a tiempos pequeños, a partir de ese tiempo que consideramos 0, que es cuando aplicamos esa fuerza constante que genera una velocidad constante en la placa de abajo, empieza a formarse una especie de perfil de velocidades. Es decir, las moléculas del fluido que toman la velocidad del sólido, difusivamente van transfiriendo cantidad de movimiento hacia arriba. Entonces, cada vez más capas de fluido empiezan a notar la perturbación de la placa inferior. Esa transferencia de cantidad de movimiento lenta es difusiva y forma parte de lo que llamamos el estado transitorio, es decir, el estado no estacionario. Hasta ese momento el perfil se va desarrollando, no está desarrollado y por lo tanto es una etapa de flujo que nosotros vamos a considerar transitoria. ¿Por qué? Porque como dice esta pequeña expresión, los perfiles de velocidad en X dependen de la posición y dependen del tiempo para el cual yo los evalúo. Pasado un tiempo grande, donde el flujo pasa de ser
transitorio a ser estacionario, la placa de arriba se entera que la placa de abajo se está moviendo. El perfil de velocidades toma un formato definitivo y ya el perfil de velocidades de X depende de Y y ya no depende más del tiempo. Insisto, una vez que el perfil de velocidades se estabilizó y no es función del tiempo, dejamos de hablar de flujo no estacionario o flujo transitorio para hablar de flujo estacionario. ¿Ahí me siguen? En ese momento, el fluido ya no se acelera más. Y como el fluido no se acelera más, lo que vemos es que la sumatoria de fuerzas en nuestro sistema es cero. Como la sumatoria de fuerzas en nuestro sistema es cero, el fluido no se acelera más y por lo tanto el perfil no cambia. Es decir, que para flujo estacionario lo que vemos es que la sumatoria de fuerzas es cero. Y la misma fuerza que yo estoy haciendo de izquierda a derecha para mover la placa inferior a velocidad constante v es la fuerza que yo tengo que aplicar en la placa de arriba, de derecha a izquierda, para mantenerla quieta, para que el fluido no la arrastre. Pero cosas que tienen que entender. Mientras el perfil se está desarrollando y depende de la posición y del tiempo, hablamos de flujo no estacionario o de flujo transitorio. Los perfiles de velocidades tienen componentes temporales. Cuando el perfil se estabilizó y no cambia más con el tiempo, quiere decir que no hay aceleraciones. Decir que no hay aceleraciones es decir que la sumatoria de fuerzas actuantes sobre el sistema es cero. Y dejamos de trabajar en flujo no estacionario para pasar a flujo desarrollado o flujo estacionario. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entiende cómo son los perfiles? Sí, perfecto. Es decir, yo planteo un eje de coordenadas, en este caso rectangulares, XY, y el perfil, las rayitas dentro del perfil son vectores porque la fuerza, porque la velocidad es un vector, ¿sí? Son rayitas, acá inclusive le puedo poner el signo, estas son velocidades positivas de acuerdo a mi sistema de coordenadas. Que la velocidad sea positiva o negativa depende para qué lado puse mis ejes, ¿sí? Pero fíjense que nosotros completamos el perfil diciendo que a esta altura de Y, el módulo de la velocidad es el módulo de este vector. A esta altura Y, el módulo de la velocidad es el módulo de este vector. ¿Ahí se ve? Bien. ¿Qué es lo que permite que podamos transferir cantidad de movimiento en X, es decir, cantidad de movimiento debida a un movimiento en X en la dirección Y? Lo que permite que transmitir cantidad de movimiento de abajo hacia arriba, transmitir cantidad de movimiento en X hacia la dirección Y, es que el fluido tiene una determinada viscosidad, es decir, una determinada resistencia, y es lo que me permite que se transfiera cantidad de movimiento. Si el fluido fuera de viscosidad cero, yo muevo la placa abajo y la placa de arriba no se entera nunca y no se desarrolla ningún perfil de velocidades. Es decir, que el flujo de cantidad de movimiento por transporte viscoso básicamente está vinculado con la viscosidad del fluido. Y empezamos a ver algunas cosas y empezamos a hablar de fuerzas de corte. Cuando la placa de abajo se mueve de izquierda a derecha, lo hace por influencia de una fuerza aplicada en un área. Entonces empezamos a hablar de esfuerzos viscosos y en este caso empezamos la rudimentaria, muy elemental definición de lo que es un esfuerzo viscoso tau sub IX como la derivada de la fuerza en X con respecto al área. Básicamente, el primer subíndice del tensor de esfuerzos viscosos, que lo hacemos siempre en cursiva, el primer subíndice de ese tensor de esfuerzos viscosos, que repito, siempre lo escribimos en cursiva,
es la dirección hacia donde se propaga la fuerza o hacia donde se transmite la cantidad de movimiento. El segundo subíndice es la dirección en la que se ejerce la fuerza o la dirección donde tenemos cantidad de movimiento. ¿Sí? En nuestro caso, la cantidad de movimiento se va transmitiendo en la dirección Y, va subiendo de la placa inferior hacia la placa superior, pero debido a un movimiento, a una fuerza, o debido a cantidad de movimiento en X, que se transfiere en Y. Obviamente el tensor de fuerzas viscosas es un tensor que tiene 9 componentes. Si nos tocara resolver un problema donde las 9 componentes son válidas, representativas, y donde no puedo despreciar ninguna, el problema tendría una complejidad matemática importante. Nosotros van a ver que en esta materia vamos a poder resolver algunos problemas donde aparecen solamente algunas componentes del tensor de esfuerzo viscoso, pero si aparecieran las 9, vamos a tener que recurrir a otras herramientas que no vemos precisamente en esta etapa del desarrollo de la materia. Así las vamos a ver un poco más adelante. Esta expresión les dice algo, la tienen conocida de algún lado, les suena, escucho opiniones. Yo no la vi nunca personalmente. Agustín, ¿cómo no viste esto? Esto es todos los días. Entonces, No, la verdad que... No, Agustín, es decir, seguramente desde las primeras veces que vean esta expresión, y aprovecho para decirles que este punto acá no va, ¿sí? Después cuando impriman sus teorías, saquen este punto no está para la próxima, lo corrijo. Estas teorías vengo dándolas hace años, pero siempre, cada vez que las doy, les encuentro algún detallecito en especial. No están familiarizados con esta expresión. Por ahí sí, saber, ustedes siempre hablaron que presión era diferencial fuerza sobre diferencial área. Las tensiones son casos particulares de las presiones, por lo tanto se definen igual, como diferencial de fuerza sobre diferencial área. Lo que vamos a ver, y eso lo aplicaban muchos sólidos, pero ahora en fluidos vamos a empezar a hablar de tensiones, y sobre todo de tensiones tangenciales, y las empezamos a definir de una forma que incluya la variable que es básicamente una de las causantes de la transferencia de cantidad de esfuerzo viscoso, la transferencia de cantidad de movimiento, que es la viscosidad. Entonces, Julio, ¿puedes repetir eso de la relación de la presión con la tensión? Sí, Delfina. Normalmente ustedes para sólidos decían que la presión era el diferencial fuerza sobre el diferencial área. ¿Sí? Eso funciona para sólidos y funciona bien. Pero nosotros, además de esfuerzos normales que vamos a vincular con la presión, vamos a trabajar mucho con esfuerzos tangenciales. ¿Sí? En sólidos por ahí trabajamos con momentos y con torque, pero en fluidos vamos a hablar de esfuerzos tangenciales. ¿Sí? Y como tienen muy maturidad y conceptualmente son cosas parecidas, vamos a hablar de que las tensiones viscosas también las definimos como diferencial de fuerza sobre diferencial de área. Pero esto es casi un concepto que ustedes tendrían que tener por ahí en la memoria de cuando cursaron física elemental. Pero ahora que empezamos a hablar de física de fluidos, que es por ahí lo que no vieron mucho, vamos a definir esta misma componente del tensor Ix como menos la viscosidad por la derivada de la velocidad en X con respecto a Y. ¿Sí? Van a ver que en realidad la definición es un poco más compleja, pero arranquemos con esta definición elemental. En unos 10 o 15 minutos vamos a estar con la definición completa si vamos bien con el tiempo. A esta derivada de la velocidad en X con respecto a Y se la llama también... Sí. Perdón, hablaron por el chat, hice una pregunta. Espera que miro, dame un segundito. Ahí voy al chat. Gracias por avisar.
Eduardo, me pregunta la viscosidad, ¿qué unidades tiene? Eduardo, si me aguantás un ratito en el transcurso de esta clase, vamos a hablar de unidades y de cambios de unidades para viscosidad. Preferiría, si me tenés paciencia, hablar de unidades de viscosidad un poquitito más adelante. No es un tema que vaya a dejar de hablar, ¿sí? Ok, Eduardo, gracias. Gente, gracias por avisar. Bien. Seguimos. Entonces, así como definíamos con una física muy básica y más vinculada con mecánica de sólidos, al esfuerzo de corte I, X, como la derivada de la fuerza en X con respecto a, vamos a definir ya con conceptos más geológicos, más fluidodinámicos, esa misma tau y X como menos la viscosidad por la derivada de X con respecto a Y. Insisto, que esta expresión es un poco más compleja aún en coordenadas cartesianas, ni les cuento cómo se complica para cilíndricas y en esféricas ya realmente mete un poquitito de miedo. Lo que tenemos que ver es que en estado estacionario, y volviendo al concepto de la placa, la transferencia de cantidad de movimiento es continua. Entonces la transferencia de cantidad de movimiento evaluada en la placa de abajo, en estado estacionario, es exactamente igual a la transferencia de cantidad de movimiento en la placa de arriba. Es decir, la placa de abajo es una fuente de cantidad de movimiento y la placa de arriba es un sumidero perfecto de la cantidad, valga la redundancia, de movimiento que genera la placa inferior. Es decir, todo el movimiento, la cantidad de movimiento que produce la placa inferior, lo está absorbiendo la placa superior. La placa de abajo es una fuente de cantidad de movimiento, la placa de arriba es un sumidero de cantidad de movimiento. Como la transferencia de cantidad de movimiento está vinculada con esa componente del tensor de esfuerzos viscosos, y la viscosidad del fluido es única, lo que puedo decir que la derivada de la velocidad en X con respecto a Y, evaluada en Y igual a 0, es igual a la derivada de la velocidad en X con respecto a Y en Y igual a Y. De otra forma, lo que digo es que en estas coordenadas, y para este caso tan sencillito y particular, el esfuerzo de corte es igual en la placa de abajo que en la placa de arriba. El mismo esfuerzo de corte que hago para mover la placa es el mismo esfuerzo de corte que hace la placa de arriba para frenar y llevar a la velocidad a 0. Por lo tanto, yo tengo un perfil de velocidades lineal, pero voy a tener un perfil de esfuerzos de corte constante, porque no varía el tau y X para este caso. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Se entiende? ¿Estamos complicados? ¿Cómo venimos? De vuelta minimicé el tema del chat, así que manténganme informados. Yo tengo una consulta, Julio. Sí, Agustín. En la expresión en la cual está la derivada de la velocidad en X respecto de Y es válida únicamente para cuando el fluido se mueve en X y la transferencia sea en Y, o también para... Sí, y en realidad, cuando lo vamos a ver en las expresiones que tiene, estas son derivadas parciales o locales, ¿sí? Pero esto es válido para flujo. Me estoy adelantando un poco, pero viene bien. Esto es válido para flujo unidireccional, cuando solamente tengo velocidad en X y tengo transferencia de cantidad de movimiento en Y. Pero también podría darse algo raro, y sobre todo eso aparece cuando el flujo en vez de ser laminar, como en este caso, es turbulento, puede darse que tenga semejante lío y corrientes y remolinos ahí adentro de las dos placas, que se genere una derivada parcial de la velocidad en Y con respecto a X, y eso habría que incluirlo también dentro de esta expresión. O sea que esta es una expresión extremadamente simplificada para flujo unidireccional en coordenadas cartesianas. Si el flujo fuese bidimensional, acá aparecería una derivada parcial de la velocidad en Y con respecto a X. ¿Sí?
Y si el flujo fuese tridimensional, piensen, por ejemplo, un fluido bordeando una esfera sumergida. Ahí tenemos un flujo tridimensional, acá aparecerían tres derivadas. ¿Sí? Repito, y apareció un cartel raro, no sé si dejó de grabar. Sigue grabando. Repito, esto es muy particular para este primer caso de dinámica que abordamos, ¿sí? Esto es para flujo laminar, esto es para flujo unidireccional y esto es para estado estacionario, ¿sí? Julio, una pregunta. Ahí en el grupo, en el chat, preguntan, ¿a qué se debe el signo? ¿A qué se debe el signo? Esa pregunta está buenísima. Eduardo está con todas las pilas. Bien, Eduardo. La siguiente Silvina. Aguanten un segundito. ¿Sí? Y otra consulta tenía. ¿Cómo se dio, o cómo uno se da cuenta que es laminar? Bien. La cuestión es la siguiente. Esta parte del desarrollo teórico y esta parte de la resolución de problemas es válida para régimen laminar. Van a ver cómo se complican las expresiones para régimen turbulento. De hecho, si algunos curiosos tuvieron tiempo de ver el video del cual charlamos en la clase anterior, van a ver que hay recompensas monetarias del orden de $1.000.000 para el que pueda resolver estas ecuaciones para régimen turbulento. Con lo cual les anticipo que la resolución de estos mismos problemas para régimen turbulento no es para nada sencilla y solamente es válida para algunos casos muy particulares. ¿Sí? Es decir, ¿cómo me doy cuenta que es para régimen laminar? Básicamente por el número de Reynolds, pero todavía no hablamos mucho de qué es el número de Reynolds, con lo cual no me quiero adelantar. Lo que sí me tienen que tener un poco de paciencia y confiar en mí que lo que estamos viendo es válido para régimen laminar. Si lo quieren ver desde otro punto de vista, la limitante para las expresiones que estamos utilizando es que estamos hablando de régimen laminar. Vamos a poder resolver con cierta facilidad matemática problemas de flujo en estado estacionario, flujo unidireccional y con régimen laminar. Ya cuando la cosa es transitorio, bidimensional, el fluido no es newtoniano, ya la cosa se complica bastante más y tenemos que utilizar otras herramientas matemáticas que no son las ecuaciones de campo. Pero por el momento, es decir, yo asumo que lo que estoy dando es válido para régimen laminar. En el futuro me voy a dar cuenta con el cálculo del número de Reynolds, que es un claro indicador, junto con otras variables, de qué tipo de régimen de flujo tengo. ¿Sí? Queda la pregunta de por qué el menos. ¿Sí? Fíjense, la ley de Newton, tal cual como la puso y la desarrolló Newton, para mí uno de los mayores físicos de la historia de la humanidad, Newton decía que el cociente fuerza sobre área era igual a la viscosidad por el cociente de velocidad dividido I. ¿Se acuerdan que I era la distancia que separaba las dos placas? El Newton experimentó con las dos placas planas moviendo una sola. Medía qué fuerza hacía, tenía medida el área, sabiendo la distancia que había entre las dos placas y sabiendo a qué velocidad se movía la placa de abajo, podía calcular lo que él llamó el coeficiente que vincula este cociente fuerza sobre área con ese cociente velocidad sobre distancia entre placas. Y a ese factor de proporcionalidad él lo llamó viscosidad. Y él trabajó para fluidos de viscosidad constante a temperatura constante. Es decir, es muy raro encontrar un fluido de viscosidad constante. La viscosidad normalmente varía con la presión y con la temperatura, pero sobre todo varía mucho con la temperatura. Entonces, cuando Newton habla de que su viscosidad es constante, en realidad está hablando de una constante variable.
Es decir, me dicen la viscosidad es constante, pero a una determinada temperatura y a una determinada presión. Esto es lo que vino de la ley de Newton. ¿Sí? Si nosotros lo queremos vincular con derivadas, y las derivadas las ponemos como valor final menos valor inicial, acá en el numerador el valor final de la velocidad es 0, y el valor inicial de la velocidad era b. Entonces hago final menos inicial, 0 menos b. Y la posición es final menos inicial. Fíjense que para que me dé esto, para tener consistencia de signos, le tuvieron que poner el menos a la viscosidad, para que esta expresión antigua, pero absolutamente válida, pudiese coexistir con esta expresión que es con la que vamos a trabajar en la actualidad. Esa es una explicación. ¿Sí? Hay otra, la vamos a ver un poquitito más adelante. Están pila, me gusta, porque están haciendo consultas de lo que viene, o sea, estamos interesados. La cuestión es la siguiente. Experimentalmente se ha comprobado que esta ley es válida para un gran número de fluidos. Lamentablemente los que trabajamos en alimentos no encontramos en la práctica muchos fluidos newtonianos. Los fluidos newtonianos son básicamente gases simples y líquidos muy sencillos, muy elementales. Pero cuando trabajamos en alimentos y aquellos que tenemos que bombear ketchup, o tenemos que bombear mayonesa, o tenemos que bombear yogur, sabemos que no estamos en presencia de un fluido con una viscosidad constante. Los que trabajan en ingeniería química y vayan a un pozo petrolero van a ver que difícilmente las mezclas que haya que bombear sean fluidos newtonianos. Pero vamos a arrancar por la ley de Newton, que anda bastante bien para gases y ciertos líquidos, para después ir agregando complejidad a la clase. Julio, acá José se puso celoso por el chat, así que si quieres leer. Ahí voy, gracias Eugenia. José Javier, a mí no entendí, José, dice, a mí me decías ansioso, no que estaba atento por las consultas adelantadas. No, está bárbaro las consultas de José, tus consultas están piola, las de Eduardo también, es decir, no sé cómo definir, pues está piola, las consultas que están haciendo no están preguntando nada tonto, todo muy interesante, o sea que sigan así y me frenan las veces que sea necesario. Perdón. Esto es interesante. Desde el punto de vista matemático, este menos viene para que esta expresión sea consistente con esta. Desde el punto de vista de sentido físico, tenemos que ver que la cantidad de movimiento se transfiere en dirección opuesta al gradiente. Si ustedes piensan en el perfil de velocidades, fíjense que a medida que avanzo en I, la velocidad disminuye. ¿Sí? Fíjense, si me muevo hacia arriba en I, la velocidad es cada vez más chica. ¿Eso se ve? Fíjense que la derivada de Bx con respecto a I es negativa. ¿Eso se ve? Insisto, a medida que subo en I, la velocidad en X disminuye. Es decir, la derivada parcial de la velocidad en X con respecto a Y es negativa. Pero fíjense que yo estoy transfiriendo cantidad de movimiento en el sentido positivo de las Y's. Por eso se dice que este menos también tiene significado físico, y es decir que la transferencia de cantidad de movimiento se da en la dirección opuesta, por eso este menos, al gradiente de velocidades, o al menos a la componente parcial del gradiente que llamamos velocidad de formación. ¿Está entendido? Eugenia pone cara rara, ¿se entiende, Eugenia? ¿O más o más?
¿De vuelta eso que dijiste? Va. Disculpa, Eugenia, que te molesto a vos. No es para joder. No pasa nada. La última que hablaste fuiste vos, avisándome del chat, y queda tu Mi cara, pobre tuyo. ¿Qué? ¿Cómo? Pobre. Lamento que te quede mi cara. No hay problema. Gente, volvamos acá. Fíjense, ¿qué pasa con la velocidad si yo voy aumentando el I? Si voy avanzando en la dirección de las I's. ¿La velocidad es más grande o más chica? Más chica. Más chica. A medida que aumento I, la velocidad disminuye. Es decir, que esta derivada parcial de la velocidad en X con respecto a Y es negativa. ¿Sí? Pero yo sé que estoy transfiriendo cantidad de movimiento en la dirección Y, positiva. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Entonces, como yo sé que esta tensión, esta componente del tensor de esfuerzos viscosos, está vinculada con la transferencia de cantidad de movimiento en el sentido positivo de las IES, y esta velocidad de deformación es negativa, le tengo que poner el menos para que haya también consistencia dimensional. Pero siempre lo que decimos, es decir, si yo tuviese dibujado el perfil de velocidades, puedo ver el signo del gradiente de velocidades. Y sabiendo para dónde transfiero cantidad de movimiento, yo ya sé el signo. Es decir, yo teniendo el perfil de velocidades, inmediatamente voy a tener el perfil de fuerzas de corte, porque uno está relacionado con el otro, o por una derivada o por una integral, de acuerdo a cómo vengamos. Pero siempre la transferencia de cantidad de movimiento es opuesta al gradiente de velocidades. El eje que, digamos, lo pone uno, ¿viste? En el anterior, en la figura anterior. Sí, es cierto. El eje lo pone... Había hecho ruido, por eso que dijiste, y yo digo, bueno, pero uno siempre lo va a poner en la placa inferior como I0, porque eso es lo que conviene. Entonces, por eso me había hecho como ruido, porque siempre te va a dar el movimiento en I positivo. ¿O no? No nos apuremos. Acá Eduardo también está preguntando cosas vinculadas. Dice, ¿el perfil de fuerzas de corte va en el mismo sentido que la velocidad de fluido? ¿O puede ir en sentido contrario? Cuando hablamos de velocidades, dentro del perfil vamos a graficar vectores. Cuando hablamos de las componentes del tensor de esfuerzos viscosos, vamos a estar hablando de algo que le vamos a dar sentido escalar, porque nos va a interesar solamente la magnitud y no el signo. Ustedes piensen lo siguiente: si yo estoy estudiando esta placa, cuando esta placa tira para allá, esta es como que frena y tiende a tirar para el otro lado. Pero si avanzara una placa más, esta es la que tira y esta es la que frena. Entonces, cuando hablamos de el perfil de esfuerzos de corte, vamos a graficar solamente segmentos y no vectores, porque lo que nos interesa es el módulo y no la dirección. Y en realidad el signo de ese perfil de esfuerzos cortantes lo vamos a poner en el perfil, pero podemos tener velocidades positivas y esfuerzos de corte negativos. Van a ver que no necesariamente si el perfil de velocidades es positivo, el perfil de tensores o de esfuerzos cortantes tiene el mismo signo. No se enrosquen con eso, no necesariamente van a ir en el mismo sentido. Vamos avanzando, llevamos 39 minutos y estamos lejos de donde queremos llegar, pero estamos avanzando bien. Recuerden lo siguiente entonces: el tensor de tensiones, y ahora empiezo a hablar de un tensor que no es cursiva, estoy hablando de un tensor mucho más general. El tensor de tensiones tiene componentes
con dos direcciones asociadas. Una vinculada con el área o dirección hacia la cual avanza la transferencia de cantidad de movimiento y otra que tiene que ver con la dirección del esfuerzo que genera la transferencia de cantidad de movimiento. Es decir, en ese tensor vamos a tener los T y I, que son esfuerzos normales o perpendiculares a la superficie, y vamos a tener los T y J, que son los esfuerzos tangenciales. Es decir, a los T y I, pueden ser XX, II o ZZ, los vamos a llamar como el límite, cuando el delta área tiende a cero, de las fuerzas normales divididas el área. ¿Sí? En cambio, para los T y J, vamos a hablar de fuerzas tangenciales. ¿Sí? Fuerzas tangenciales las definimos genéricamente como T y J, y fuerzas normales las definimos relacionadas con el T y I. El tensor general de tensiones, más de uno de ustedes se estará preguntando, yo por qué estudio ingeniería, si educación física era más sencillo, abogacía, no tenía que pensar tanto. Si le agarran la mano y tienen una locura parecida a la mía, van a ver que esto en principio complejo termina siendo algo fascinante. Ténganme paciencia. Fíjense, el tensor general de tensiones, que lo defino como T, no T cursiva, se representa obviamente por una matriz de 3×3, tiene 9 componentes. Las de los extremos son las vinculadas a los esfuerzos de corte, los T y J, y las del medio son lo que nosotros llamamos esfuerzos normales, TXX, TII, TZZ. Análogamente, puedo definir un tensor de velocidades de deformación con las 9 posibles combinaciones de derivadas parciales de velocidad con respecto a la posición. Es decir, así como tengo un tensor de tensiones, tengo un tensor de velocidades de deformación. Pero de ahora en más, en la materia vamos a ir un poquitito más profundo, vamos a avanzar en tratar de entender con más nivel y con más profundidad qué es lo que sucede en el seno de un fluido, y al tensor de tensiones T lo vamos a definir como menos T por el tensor identidad, menos P cursiva, que es el tensor de fuerzas viscosas. ¿Ahí me siguen? Es decir, un fluido está sometido en cualquier momento, en cualquier circunstancia, a una determinada tensión. El estado tensorial de un fluido se representa por el tensor de tensiones. Pero el tensor de tensiones tiene componentes estáticas y componentes dinámicas. Ustedes me dirán, Julio, pero no entiendo de dónde viene este menos y este menos. Primero, el efecto estático se suma con el efecto dinámico, que son aditivos. O son los dos negativos o son los dos positivos, pero ¿por qué estos signos menos? Estos signos menos vienen de una expresión mucho más elaborada para la fuerza que genera tensiones, que es el vector fuerza es menos la presión como escalar por el tensor identidad en producto, ¿qué tipo de producto? Con el vector área. Cuando no había ningún signo ¿qué tipo de escalar? ¿Cómo? ¿Producto escalar? ¿Recuerdan la tablita cuando no había ningún signo? Fíjense, los órdenes. Tengo que ir a un orden y acá tengo 2, más 1, 3, menos 2, 1.
producto escalar. ¿Sí? Entonces, estos signos menos, en realidad, vienen de vuelta a estar en relación a que las fuerzas suelen ser entrantes y las áreas son salientes. Así que por ahí se les complica decir por qué este signo menos. Lo agarró Julio, lo sacó de la galera. Piensen en cómo son las fuerzas y cómo son los vectores fuerzas y cómo son los vectores áreas. ¿Sí? Si no se puede arrancar. Una pregunta de eso. Si yo pongo directamente ahí el menos, por eso de que la fuerza es entrante y la área saliente, después cuando, o sea, ya habría resuelto la parte del producto escalar que involucra el contenido, después me quedan los módulos o después tengo que volver a considerar direcciones. La pregunta está buena, Delfina. Esto es absolutamente genérico. Después los signos que te queden para tu caso en particular depende de cómo pongas tu sistema de coordenadas y cómo quede ese producto entre esto y esto, y entre esto y esto. Esto es genérico. Es independiente del sistema de coordenadas, depende cómo vos pongas qué número te va a resultar, por lo tanto vas a tener que hacer la cuenta. ¿Sí? Sí. Si se fijan en esto, van a ver que aún en fluidostática presiones siempre hay. ¿Sí? Y normalmente la presión en X es igual a la presión en Y y es igual a la presión en Z. Las presiones se ejercen con igual intensidad en toda dirección y sentido. Es decir, Px es igual a Pi y es igual a Pz. Estamos hablando de presiones. Y esto está siempre en estática. En cambio, esto aparece cuando el fluido se empieza a mover. O sea que el tensor de tensiones siempre va a tener una componente estática y a veces va a tener una componente dinámica si hay movimiento de fluido, si no. Ahora fíjense que dentro del tensor de fuerzas viscosos que aparecen cuando hay movimiento, hay componentes normales. Entonces la presión en el seno del fluido va a tener dos componentes, las componentes estáticas y las componentes dinámicas. La suma de las dos componentes, la estática y la dinámica, es la que genera la presión absoluta. Si a la diferencia de presión absoluta entre dos puntos yo le resto la diferencia de presión estática entre dos puntos, lo que obtengo es la diferencia de presión cursiva entre dos puntos, y de a poquito vamos avanzando en esas cositas que habían quedado descolgadas, es decir, yo todavía no te entiendo el concepto de presión cursiva. Repito, si a la diferencia, ahí voy repitiendo, Eduardo, si a la diferencia de presión absoluta entre dos puntos le resto la diferencia de presión estática entre dos puntos, obtengo la diferencia de presión cursiva entre dichos dos puntos. Es decir, el delta P cursivo es el delta P absoluto menos el delta P hidrostático entre esos puntos. ¿Ah? Avanzo. Sí. Una pregunta, o entre tanta palabra técnica como que me perdí, y quería saber en dónde engancha lo de tensor de velocidades de formación, el DF que está ahí. Constanza, hasta ahora no engancha nada, pero hice el tratamiento para que sepan que en algún momento lo vamos a enganchar. Todavía no hicimos referencia a este tensor, salvo definirlo, ¿sí? Si te parece que quedó descolgado, nuevamente, tener paciencia, vamos a hablar del tensor de velocidades de deformación. No por el momento, pero yo, como verán, de a poquito les voy agregando cosas para que no se les haga un matete terrible en la cabeza, ¿sí? Julio, Sí. entonces esa variación de P cursiva vendría a ser la presión que tiene el fluido en movimiento, como para entenderlo, de forma... No, la P cursiva es una diferencia de presión. Y esa diferencia de presión la definimos como la diferencia de presión absoluta
total englobando efectos estáticos y efectos dinámicos, a la diferencia de presión absoluta que toma en cuenta efectos estáticos y dinámicos, si le restamos la parte estática, obtenemos la cursiva o dinámica, que básicamente está vinculado con esta diagonal. ¿Con cuál diagonal? Con esta. Ah, ok. Cuando hablamos de presiones, hablamos de fuerzas normales. Entonces, cuando hablamos de presiones, no estoy hablando de un tau XZ. Estoy hablando de tau XX, tau II o tau ZZ. Los normales, los de la diagonal. Ok. ¿Sí? Sí. ¿A ustedes en la pantalla que estoy compartiendo les salen publicidades y eso? A mí no. Ah, bueno, menos mal. Porque tengo instalado hace muy poquito un Windows 10 bastante pesado, que me aletargó bastante la computadora, y me salen publicidades por todos los lados, y a veces salen publicidades de una revista o de una cancha de tenis, y a veces sale cualquier cosa. No me dan las manos para cerrar las publicidades que van saliendo. Ya voy a poner un bloqueador. Aguántenme, voy de a poquito. Volvemos con algunos conceptos. Los esfuerzos normales, que nosotros siempre vinculamos con presiones, tienen dos aportes. Una parte que es isotrópica, llamada presión. Los esfuerzos normales vinculados con la fluidostática generan un componente isotrópico de la totalidad de los esfuerzos normales que llamamos presión. Pero a la vez, los componentes del tensor esfuerzos viscosos y los componentes de la diagonal del tensor de esfuerzos viscosos solo existen cuando hay un perfil de velocidad en el fluido y aportan a la totalidad de los esfuerzos normales. En cambio, los esfuerzos cortantes solamente tienen un aporte, y es el aporte de los componentes del tensor de esfuerzo viscoso, que solo existen cuando hay un perfil de velocidad en el fluido. Yo lo sé, estoy diciendo muchas palabras, y estamos recién entrando en la materia. Esta es la cuarta teoría. No se queden atrás porque cada vez voy a hablar más raro y más complicado. ¿Sí? ¿Ahí me siguen? Sí, sí. Algo en lo cual no quiero invertir tiempo, pero a la vez debo reconocer que es bastante importante. Hay ciertas propiedades matemáticas del tensor de tensión que puse muy resumidamente en esta filmina, que necesito que le den bolilla. Si lo quieren ver, eso está en el libro de Whittaker. Necesito que para seguir avanzando un poquito más y de forma afianzada, repasen y traten de interiorizarse de las propiedades matemáticas del tensor de tensiones, porque vamos a utilizar algunas propiedades en corto tiempo. No me meto en esto, pero se los dejo como material de estudio y de investigación. Si no, se nos van a quedar en esto casi. Acá vamos llegando a viscosidad y vamos arrimándonos de a poquito a una de las preguntas del chat, que era ¿qué unidades tiene la viscosidad? La viscosidad tiene unidades de masa sobre unidades de longitud y unidades de tiempo. En unidades inglesas, libra masa, pie y segundo. En el sistema CGS, gramos, centímetros y segundos. En el sistema MKS, emparentado con el sistema internacional, la viscosidad tiene unidades de kilogramos sobre metro y segundo. Pero la unidad que más se usa o de la cual hay más información en bibliografía y en textos técnicos es el POIS, el POIS. ¿Sí? Y vamos a trabajar mucho con esta unidad del sistema CGS, que no es del sistema MKS, ¿sí? Unidad de masa, gramos, unidad de longitud, centímetro, unidad de tiempo, segundo. Esto
gramos sobre centímetro segundo es lo que llamamos el quas. Es raro tener definida la viscosidad en kilogramos sobre metro segundo. Una de las cosas que tienen que ver es que la viscosidad newtoniana, van a ver que hay otras formas de definir la viscosidad, es muy dependiente de la temperatura y es algo o poco dependiente de la presión. Para gases es bastante dependiente de la presión, para líquidos incompresibles no. Pero lo que se veía siempre que era muy difícil tener valores de viscosidad, porque los valores de viscosidad son muy dependientes de la temperatura. Fíjense que está en una T mayúscula, entonces no la podemos confundir ya a esta altura de la carrera con tiempo. Porque decimos que la viscosidad es dependiente o proporcional a la temperatura y mucho. Por lo tanto, se define otra viscosidad, que es la viscosidad cinemática, que como es el cociente entre la velocidad y la densidad del fluido, es mucho más constante y no es tan variable con el tiempo. Normalmente, si las unidades son vinculadas al sistema CGS, la viscosidad cinemática tiene unidades de centímetros cuadrados sobre segundo y se habla de Stokes. Y si está en el sistema internacional se habla de metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Es decir, ¿por qué hablamos a veces de viscosidad cinemática? Porque esta viscosidad es mucho más constante y menos dependiente de la temperatura y la presión, que son las variables que afectan a la viscosidad newtoniana. Cosas que necesito que vayan viendo. Cuéntenme ustedes quién tiene auto, o quién tiene moto, o quién tiene una bicicleta más o menos elaborada y hace algún deporte de alto rendimiento que exija lubricantes muy sutiles, muy elaborados. ¿Quién anda en moto, quién anda en auto, o quién anda en una bici de esas que sale más que una moto? Por acá tenemos un Fiat Uno. Fiat Uno, bien. Es decir, Eugenia, de vez en cuando le agregas aceite. Obviamente. ¿Sí? Y normalmente, José Landisi pone acá. ¿Sí? Se está poniendo bravo el chat. Pero bien, está bien. Lo hace un poco más divertido. Eugenia, ¿tenés idea qué aceite le pones? No, porque tiene nombre muy particular, técnico del taller. Bien. La cuestión es la Me puedo siguiente. llegar a fijar, ¿Eh? Dale. Me puedo llegar a fijar. Bueno, vos fijate. La cuestión es la siguiente. Tenemos aceites minerales, que son aceites derivados de destilación del petróleo. Tenemos aceites semiformulados, que son los aceites semisintéticos, y tenemos aceites sintéticos, es decir, absolutamente formulados. Tenemos aceites de una viscosidad constante y tenemos aceites multigrados. En la mayoría de nuestros autos, a veces elegimos si le ponemos un aceite mineral, un aceite semisintético o un aceite sintético, pero lo que sí usamos siempre son aceites multigrados. ¿Por qué? Cuando el auto está frío y arrancamos, yo necesito tener un buen nivel de protección al roce, entonces necesito tener un aceite que minimice la fricción y que minimice la fricción en frío. Entonces necesito un aceite de una viscosidad muy baja. La cuestión es la siguiente: cuando el motor se calienta y llega a una temperatura normal o estándar de trabajo, ese aceite que me protegía el motor en frío se hace muy poco viscoso y el motor ya casi no tiene una buena protección a la fricción. Entonces lo que usamos normalmente son aceites multigrados, una mezcla de viscosidades que hacen que el motor esté protegido de la fricción tanto en frío como en caliente. Por eso que se utilizan los aceites, normalmente los multigrados. En mi moto, normalmente en frío, yo uso un 10W
40, y por ahí si me voy a un clima muy cálido uso un 20W50. Pero depende, es decir, cuando el motor va a trabajar mucho en frío, yo me preocupo que el primer número del multigrado del aceite sea bajo. Y cuando un aceite va a trabajar muy en caliente, me preocupo con que el segundo número del multigrado sea lo más alto posible. ¿Sí? Y estos números están vinculados con las temperaturas a las cuales normalmente va a trabajar mi motor. Recuerden que los aceites en un motor tienen una doble funcionalidad. Por un lado, la casi obvia, que los aceites son los que reducen los niveles de fricción y aumentan la vida útil del motor. Pero por otro lado, la mayor cantidad de transferencia del calor la hace el aceite del motor. Entonces, los aceites también son parte del sistema de refrigeración del motor, y de hecho, el sistema de refrigeración del sistema de aceite es mucho más eficiente que el sistema de refrigeración de agua. Los motores convencionales tienen dos sistemas paralelos, tienen una bomba de agua y un radiador de agua, una bomba de aceite y un radiador de aceite. En ese radiador de aceite se transmite cualquier cantidad de calor. Entonces los aceites también, además de trabajar para reducir los niveles de fricción, trabajan para reducir la temperatura a la cual opera el motor y trabajan para sacar el calor que un motor de combustión interna genera. Lo que necesito que empiecen a ver es que hay formas de convertir esta nomenclatura SAE de aceites multigrados sobre, por ejemplo, un 10W30, ¿cómo la pueden convertir a los centistops máximos y mínimos de un aceite entre 40 y 100 grados centígrados? Es decir, hay forma de convertir esos datos que aparecen en la latita o en el bidoncito de aceite con las unidades que ustedes van a trabajar en esta altura de la carrera, que son mucho más técnicas. Es decir, si yo voy a un lubricentro y le pido, mira, quiero un aceite de tantos centistops a 40 grados, que me van a morir de la risa. ¿Sí? Normalmente era como cuando yo iba al gomero, yo le decía al gomero, mira, necesito que le pongas 30 pounds per square inch Gauss. ¿Cómo? Necesito que cargues 30 PCIG. ¿Qué? Tantas libras. Es decir, cuando paso de la gomería al lubricentro, yo no le voy a decir necesito un aceite de tantos centistops. Normalmente me voy al manual del auto o le pregunto a algún conocido, pero la nomenclatura que van a manejar los técnicos de planta va a ser vinculada a esta columna de los denominación multigrado de SAE, ¿sí? Muy raro que hablemos de viscosidades y de densidades de un aceite comercial para un motor, ¿ah? Pero tienen un montonazo de información que les va a permitir pasar de denominaciones comerciales semi-técnicas a denominaciones bien científicas. Shahar también. Disculpa, Julio, te hago una pregunta de los autos que dijiste. Sí. Para el sistema de refrigeración, que digamos que vas a disminuir la temperatura, ¿vas a seguir usando más efectivamente un aceite muy viscoso o ahí vas a volver a necesitar el mismo aceite que cuando arrancas el auto? Mira, cuando vos arrancás, los sistemas de refrigeración casi no andan, y de hecho, sí, la bomba de agua que activa toda la circulación de agua por el bloque del motor y la lleva hacia el radiador, ese ventilador empieza y arranca cuando el motor llega a una determinada temperatura. Lo que uno necesita es que el motor llegue rápido a temperatura. Entonces, con el motor en frío en el arranque, normalmente los sistemas de refrigeración de agua están casi detenidos. El agua circula dentro del motor solamente por diferencia de densidades y a través del radiador, que normalmente está en la trompa del auto, la cantidad de calor que transfiere es muy poca. En cambio, la bomba de aceite siempre está trabajando
y el radiador de aceite siempre tiene una muy alta velocidad de circulación de aceite. Entonces, el primero que empieza a refrigerar es casi el circuito de aceite antes que el agua. El circuito de refrigeración del agua empieza a ser importante cuando el motor toma una determinada temperatura y empieza a arrancar el ventilador, y ahí sí tenemos un buen nivel de refrigeración. Pero normalmente los dos sistemas son coexistentes y los dos sistemas son importantes. Si se me rompe la bomba de aceite, estoy al horno. Si se me rompe la bomba de agua, también estoy al horno. El motor está diseñado para tener dos sistemas de disipación de temperatura. Uno es el radiador de aceite y otro es el radiador del agua. ¿Sí? Claro, pero yo te preguntaba porque vos dijiste que en el motor se le iba a necesitar un aceite más viscoso, por eso es que se compraba la mezcla de aceites. Sí, entonces, en ese caso, es ese aceite que entra en la refrigeración. Lo que tenés dentro del motor es un aceite multigrado. Tenés todos los componentes juntos. Y va a ser el mismo, pero si analizás el motor por separado, para refrigeración sí necesitas que sea viscoso. La cuestión es la siguiente, Juliana, es decir, la viscosidad tiene que ver con la fricción del aceite y la fricción de las partes móviles del motor. Pero la transferencia de calor está vinculada con otras variables del aceite que no son ni la viscosidad ni la densidad. ¿Sí? Bien. O sea que la viscosidad no está tan relacionada con la transferencia de calor, ¿sí? Sino con la transferencia en cantidad de movimiento. Claro. Buena la pregunta. Perfecto. Interesante la pregunta. Gente, llevamos 1 hora. ¿Quieren que pare de grabar un ratito, hacemos una pausa de 10 minutos y después seguimos, o me aguantan? Por ahí una pausa para preparar el mate. Bueno, hacemos una pausa de 10 minutos, yo corto la grabación y después dentro de... yo tengo 6:15. ¿Les parece que arranquemos, no sé, 6:25, 6:30? Ustedes me dicen a qué hora arrancamos y volvemos. Vale. 6:30. Sí. 6:30 volvemos. Perfecto. Cortamos acá la grabación, ¿sí? 6:30 nos volvemos a ver en este mismo Vaticanal.